El secreto de la macroplaza. Extracto del libro El norteño mágico, escrito por Antonio Ramos Revillas. Un día, la macroplaza amaneció con plumas de ave, plumas de ganso sobre la fuente de Neptuno, plumas de gorrión en la cabeza y los hombros de Hidalgo, plumas de petirrojo en las escaleras del centro comercial. Eran miles y miles de plumas que habían aparecido de pronto, y nadie sabía el porqué de aquello. La televisión fue y grabó imágenes. Los reporteros de prensa tomaron fotos. El municipio mandó trabajadores de limpieza. Para el mediodía, después de mucho barrer, tanto plumas como los reporteros habían desaparecido. A la mañana siguiente, aparecieron muchos canarios de colores estridentes, posados sobre la cabeza de la estatua de Juárez en la explanada de los Héroes, mientras otros trinaban encima de las ramas y luminarias. Los pájaros se quedaban viendo a la gente que pasaba o tomaba fotos. Como el día anterior con las plumas, los canarios desaparecieron al mediodía. Nadie, o casi nadie, asoció aquellas extrañas apariciones con una vieja historia. Años antes de que el gobernador de Nuevo León mandara construir la macroplaza, una mujer que tenía fama de bruja vivía en una casita de 2 pisos ubicada en la calle Allende, entre Zaragoza y Escobedo. La mujer no practicaba magia negra, sino magia de la buena, magia blanca. Aunque en esto de la magia negra y la magia blanca hay opiniones encontradas, lo mejor es no meternos. Si ambas son malas o una de ellas es buena, es algo que no nos interesa. También dicen que es malo cenar carne de puerco y que es de la mala suerte que un gato negro pase junto a nosotros. Pero todas esas cosas son supersticiones. Aunque esa de la carne de puerco puede que tenga algo de verdad. La mujer se llamaba Luciana Blanca. No tenía gatos ni perros, solo unos bellos canarios que eran su delicia. Los alimentaba con un alpiste tan bueno y nutritivo que los canarios engordaban de inmediato. No sé si sabes lo que es el alpiste, pero como ya va siendo hora que conozcas el mundo, te diré que son unas semillas delgaditas y sabrosas, al menos para los pájaros. La vida de la bruja era apacible en su amplia casa. Se levantaba muy temprano y servía generosas porciones de alpiste para sus canarios. Después regaba las plantas o cambiaba el papel periódico de las jaulas. Tomaba un té de tila y salía a caminar por las calles del centro de la ciudad. Siempre volvía con cosas que recogía de la calle como papeles, esqueletos de insectos y demás. Por las tardes, atendía a su clientela. Convertía a gente en perro o a futbolistas en beisbolistas. Y preparaba pócimas de amor. Todo en su vida era perfecto, hasta que empezaron a construir la macroplaza. Los periódicos decían que aquella sería la plaza más grande de América, más grande que el Zócalo de la Ciudad de México, tan bella como la Plaza Roja de Kremlin. Luciana no prestaba atención a esos comentarios. Conforme pasaron los meses, vio llegar hasta su puerta cartas con el sello de gobierno del estado. En ellas le informaban que tenía que vender su casa. A las pocas semanas descubrió que muchos de los vecinos se habían marchado. Una tarde escuchó en la calle el alboroto de las excavadoras. Horas después comenzaron a cruzar frente a su ventana hombres con cascos anaranjados. Esperaban su partida para dar inicio a la demolición. Los canarios se empezaron a morir de los nervios. La buena bruja
porque era buena, empezó a ponerse de malas y peores. Como se dice por ahí, se entercó en que ella no se iba y no se iba. Llegaban las cartas y ella las ponía bajo las jaulas en lugar del papel periódico. Una noche, el mismísimo gobernador don Alfonso Martínez Domínguez se apareció en casa de Luciana, con el séquito de secretarios y secretarias del caso, además de periodistas y comentaristas de siempre. Chaparrito como era, de piel morena y lentes grandes, le pidió a la bruja que por favor saliera de la casa, que le hiciera el favor, que su casa era la única que seguía habitada y que necesitaba empezar a construir aquella bella plaza, que sería la más grande de América, la más bella del mundo, la favorita de todos. La bruja le respondió que no. El gobernador se acercó una silla y se cruzó de brazos y se sentó. Una secretaria de esas que se ponen nerviosas con las órdenes y prefieren adelantarse a ellas, le llevó una taza de café sin que el gobernador la pidiera. Alfonso Martínez Domínguez bebió a sorbos. Aquello iría para largo. El gobernador le ofreció mucho dinero. La dueña de la casa le dijo que no. Le ofreció una casa más grande en la zona más bonita de la ciudad. La bruja contestó que no. Le dijo que le compraría cientos de canarios y alpiste suficiente para 5 años. Luciana repuso que no. Le ofreció 5 casas y 125 canarios, una gran jaula de cristal para poder admirarlos, y Luciana Blanca fue determinante con su no. El gobernador se enojaba, los secretarios se enojaban, las secretarias se aburrían y los periodistas y comentaristas de televisión nada más se reían de cómo una vieja bruja había puesto en jaque al Estado. Casi al amanecer, el gobernador se puso de pie y se llevó a Luciana al patio. Ahí, frente a las jaulas, le dijo algo al oído. La bruja se enojó tanto que pareció que si toda la casa temblara, como si cobrara vida. Las puertas crujieron, la madera del piso rechinó, las puertas de las jaulas de los canarios se abrieron. Todas las aves salieron volando. Dieron una vuelta alrededor de la bruja antes de emprender la retirada. Trinaban de furia. Antes de desaparecer, algunos jalaron las corbatas de los secretarios, otros se llevaron las plumas de las secretarias y los micrófonos de los periodistas. Unos más se llevaron los lentes del gobernador. Todo el mundo corría. Un joven que tenía fama de soñador, bien vivo, alzó la mano y capturó a uno de los canarios. Se lo llevó a su casa antes de que Luciana corriera a punta de escobazos a los últimos rezagados. Al día siguiente, la casa de la bruja había desaparecido. No quedaban ni los muros ni las cañerías. Solo se encontraron plumas de canarios, de camachuelos y de palomas en el terreno donde había estado la casa. En medio del lote había un letrero donde se leía la siguiente nota: un día volveré. Casi nadie asoció la aparición de las aves en la macroplaza con la historia de la bruja Luciana, hasta que una de esas tardes, en la que la gente huye del sol y más se antoja un yuki o un sabalito, una pareja que caminaba por los alrededores de la macroplaza encontró algo muy raro. Buscaban un sitio con aire acondicionado. Los dos llevaban lentes de sol y platicaban animados. Llegaron a la fuente de Neptuno. Seguro que la has visto, una fuente muy grande, con carros de hierro y pececitos que lanzan agua.
cuando de pronto, ¡zas!, el muchacho se cayó. ¿Por qué me metes el pie?, le preguntó a su novia. Porque toda respuesta la muchacha apuntó a una taza de baño que estaba bien pegada al adoquín. El chico se puso de pie. ¿Y si ahí estaba una taza del baño? Le bajaron a la manivela del depósito y el agua corrió. Y el depósito volvió a llenarse. Aquello fue la noticia del día. Vino la televisión y la radio. Los periodistas de prensa tomaron fotos de la taza acordonada, protegida por 2 policías regordetes. Milagro en la macroplaza, se leía en los encabezados de los periódicos al día siguiente. Suceso misterioso ocurre en la macroplaza, gritaban los comentaristas en televisión. Por su seguridad, permanezca en casa. A pesar del revuelo, nadie esperaba lo que iba a ocurrir. Al día siguiente, a eso de las 9 de la mañana, junto al gran faro de comercio, apareció una casa completita, con muebles y todo. Una casa antigua de 2 pisos, muy vieja, con casi parecía caerse hacia la izquierda. Tenía altos ventanales, muros encalados y parecía ser de los primeros años de la Revolución. La gente de la televisión se volvió loca. ¿Qué ocurrirá en la macroplaza? Pero aquello no era más que el comienzo. Junto a la biblioteca central aparecieron 5 avestruces que asustaron a los transeúntes. El revuelo de estos terminó por asustarlas, por lo que se escondieron la cabeza entre los adoquines. En la estación de Metrorrey, un pájaro bobo se posó en las escaleras y no hubo nada ni nadie que lo pudiera mover. La ciudad estaba vuelta loca. ¿Qué ocurría en la macro? ¿Qué pasaba con todo aquello? Los adultos estaban asustados. Los niños insistían en visitar la casa junto al kiosco, tirar las plumas de las avestruces escondidas en los adoquines, resguardar la taza de baño junto con los policías y espantar al pájaro bobo instalado en la estación Zaragoza. Pero tú, que escuchas esta historia, ya sabes lo que ocurría, ¿verdad? Pues fue también un niño de tu edad quien recordó la historia de la bruja de la macroplaza. La historia se la había contado su papá, que cuando era joven había estado en la casa de Luciana la noche en que la visitó el gobernador y los canarios salieron volando. ¿Adivinas quién era? Sí, era el joven soñador que había atrapado un canario al vuelo. El niño se llamaba Dante Mineiro. ¿Sí? Ya sé que su nombre es inusual, pero Dante Mineiro le encantaba su nombre. Dante por parte del abuelo. Mineiro porque era morenito, morenito. Como los canarios viven muchos años, casi 30 si los cuidas bien. Si no me crees, vamos, compra uno. Dale mucho cariño, buen alpiste y verás. El canario de la bruja sería vivito y cantor en casa de Mineiro. ¿Cómo fue que Dante asoció las aves de la macroplaza con la historia de la bruja? En realidad, Dante era medio distraído, pero le gustaban las aves, mucho. El día que aparecieron las plumas en la macroplaza, notó que su canario, Charlie, así le había puesto Dante, se había puesto muy nervioso. Luciana Blanca se puso de pie. El canario, que había sido de Mineiro, voló y ocupó su lugar en la jaula. La mujer los invitó a que pasaran a la cocina. Ahí le preparó un café al papá de Dante y al niño le ofreció un jugo de naranja. La bruja no parecía bruja. Era una mujer como de 70 años, con el pelo canoso, sí, pero traía puesto un vestido de flores y llevaba unas sandalias con girasoles. Hace tanto tiempo que no veía a mi canario.
dijo con cierta tristeza. Se llama Charlie, le respondió Dante. Ah, qué bonito nombre, pero no se llama así. Yo le puse Carvajal y de la Cueva. Casi todos mis pájaros tienen nombre de personajes de historias, pues aquel se llama Gonzalitos. Este otro, Vidaurri. Ese que está allá solito, Alfonso Martínez Domínguez. ¿Y por qué le pusiste así? La bruja suspiró. Porque siempre le dio miedo volar solo. La bruja empezó a contarle la historia de lo que había ocurrido aquella noche. El hechizo que empleó para desaparecer la casa y acomodarla en otra parte de la misma macroplaza. Les contó que desde aquel día se había dedicado a recolectar todo lo que perdía en las calles. Anillos de novia, despistadas, pelotas de los niños, olvidadizos, billetes que se caían de las bolsas de los hombres apresurados, libros abandonados en jardineras, billetes de lotería. Dante le preguntó sobre las apariciones de las últimas semanas, la taza de baño, la casa de 1910, las avestruces y el gran pájaro bobo que para entonces ya había anidado en el interior del metro. Ah, ese tremendo José Alvarado, cómo le gusta la calle. ¿Por qué lo hizo, señora?, le preguntó Mineiro. Está aburrida, mijo. No sabes lo aburrido que es estar aquí, sola, con tantas pérdidas. Los muertos nos aburrimos horrores cuando no tenemos cosas que hacer. Nos dedicamos a fabricar pistas, a hacer magia, lanzar pájaros, o bien compartimos nuestros secretos con hombres emprendedores para que pongan excelentes tiendas de magia. Por aquí anda una, el viejo William, nieto del fundador, el norteño mágico. A veces vienen a preguntarme quién podría atender la tienda cuando él tenga que irse. Dante miró a su padre y lo tomó de la mano. ¿Y si viniera a visitarte para desaburrirte? Allá afuera se asustan con todo lo que no parezca normal. La bruja sonrió. ¿Y qué es lo normal, mijo? Si se puede saber. Pero como ya me trajiste a Carvajal y de la Cueva, y podría ser muy buena amiga tuya. Dante miró a su padre. La sola idea de que Luciana Blanca fuera amiga de su hijo lo puso pálido. Pero, hijo, Dante, Mineiro, ¿qué le digo a tu mamá? Pero papá, ¿ya ves que la señora bruja dijo que sería mi amiga? Y también te puedo dar muchas cosas. Todo lo que se pierde en la macroplaza, insistió Luciana, que ya imaginaba las muchas tardes que dedicaría a Dante enseñándole magia, recomendándolo con su amigo William Mantegarza para que heredara la tienda. ¿Y Charlie?, preguntó al fin Dante, quien le tenía mucho aprecio al canario. Te puedo dar a todos los Charlies que quieras. Y así fue. La bruja blanca deshizo el encantamiento. Todos los pájaros y cosas que habían aparecido en la macroplaza aquellas semanas volvieron a su lugar original. Al día siguiente, cuando aparecieron las aves, Charlie se había puesto como loco. Daba vuelos en círculos adentro de la jaula. Se aferraba con sus patitas a los delgados barrotes, los picoteaba. También hacía algo muy importante. Se la pasaba cante y cante. Tanto cantaba que el propio Mineiro ya no sabía qué hacer. La tarde en que apareció la casa, junto al kiosco de madera de la macroplaza, Dante terminó por preguntarle a su papá, ¿dónde me dijiste que pescaste el canario? Su papá leía el periódico y apenas se asomó el rostro por un costado. ¡Grrr! ¡Brum! ¡Shum! No, papá, ¿que dónde lo pescaste? ¡Brum! 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 Dante se rascó la cabeza y le arrebaté el periódico. Papá, ponme atención. ¿Que dónde capturaste a Charlie? Su papá
Saliendo como que del ensueño de partidos de fútbol y golpes, respondió: Lo atrapé al vuelo, con la vieja de la casa que desapareció. ¿Por qué? Ya te lo había contado. Aquí debo de hacer una pausa. Yo sé que no es usual que los papás le pongan mucha atención a los hijos cuando leen el periódico o cuando estos tienen ideas disparatadas. Pero el papá de Mineiro era especial. Siempre ponía atención a su hijo. Claro, al menos que jugaran los Tigres. Como muestra de ello, basta un botón. ¿Qué papá le pone atención a su hijo? El nombre de Mineiro. Ah, ¿verdad? Dante dijo: Tal vez el canario quiere volver a su casa. El papá de Dante se rió, como muchas veces se ríen los papás de las ideas de los hijos. No creo, hijo, no creo. Pero es posible, tan posible como que la bruja desapareció. Se fueron a cenar y antes de irse a dormir, encendieron la televisión para ver las noticias. El conductor, un hombre al que llaman arquitecto, a pesar de que nadie conocía un edificio construido por él, informaba que el gobierno había decidido mover la casa y el baño de la macroplaza con el propósito de evitar más conflictos. Por su parte, las avestruces y el pájaro bobo serían transportados al zoológico de la Pastora. El arquitecto se mostraba satisfecho. De pronto Dante y su padre vieron un canario que daba saltitos sobre el pelo del conductor. El hombre se dio cuenta e intentó espantarlo con la mano. El canario logró esquivar el golpe sin esfuerzo. Ya le iba a pegar con un papel cuando aparecieron más y más canarios que lo dejaron lleno de plumas. Aquello fue el acabose. Hubo gritos, los camarógrafos entraron a cámara, los pájaros se apoderaron del set, en fin, la histeria colectiva. Este fue el punto de partida para que Dante y su padre, en aquella transmisión, fue la que les confirmó que el canario y las aves compartían un gran secreto. El sitio donde habían estado la casa de la bruja era ahora un estacionamiento de 4 pisos. A un costado del estacionamiento había un cine de 3 salas y a un costado del cine un restaurante de esos donde puedes comer todo lo que quieras por el mismo precio. Buffet se les llama. Dante y su papá llevaban a Charlie en una jaula pequeñita y estaban ya fuera del estacionamiento. El día anterior, el gobierno había intentado quitar la taza de baño, pero no habían podido. Aquello comenzaba a ser noticia nacional. Entraron al estacionamiento por un pasillo que conducía a la fuente de Diego de Montemayor, fundador de la ciudad. Iban despacio. La tarde empezaba a caer y el pasillo hacía algo de frío. Mineiro caminaba muy cerca de su papá. Este llevaba a Charlie, que ahora sí estaba vuelto loco dentro de su pequeña jaula. Se detuvieron frente a una puerta de cristal que decía: Servicio del Registro Civil. Charlie se acomodó sobre un barrote de su jaula y estudiaba detenidamente la puerta. ¿Y si le abres la jaula?, dijo Mineiro a su padre. ¿Y si se va? ¿Y si nos lleva con la bruja? Dante se emocionó al pronunciar estas palabras. Iban a soltar al canario cuando la puerta de cristal se abrió. Del interior salió un señor gordo, vestido con traje y corbata de muchos papeles bajo el brazo. Iban a soltar de nuevo el canario cuando la puerta se volvió a abrir. Esta vez salió una chica delgadita con un vestido rojo y una bolsita muy pequeña colgada en el hombro. Cuando finalmente soltaron al canario, este se detuvo frente a la puerta de cristal. Subió, bajó, hasta que finalmente voló por encima de la cabeza de Mineiro y de su padre. Entonces,
empezó a picotear la pared del otro lado. Charlie picoteaba con insistencia. Dante y su padre estaban sorprendidos de la felicidad con la que trinaba. La sorpresa se tornó en un susto cuando escucharon un pequeño crujido en la pared. Lamentablemente, apareció una grieta. Luego la grieta empezó a extenderse por todo el muro hasta que formó una puerta cuyas orillas emanaban una luz verde. Charlie empujó la puerta lo suficiente para entrar por ella. Dante y su padre se tomaron de las manos cuando escucharon una orden que venía del interior. ¿Qué están esperando? Pasen. No tengo todo su tiempo. Dentro había un pasillo iluminado con un foco muy viejo que arrojaba una luz verdosa. Cruzaron el pasillo y dieron con una sala. Los sillones eran color caqui, muy grandes. Las paredes tenían papel tapiz de flores. Una gran mesa circular soportaba montones de periódicos y revistas. La pila subía hasta el techo, incluso lo rebasaba, dejando pasar un chorro de luz por el hueco. En la sala habían muchas bicicletas de distintas formas. En unos recipientes había reloj de muchos tipos y tamaños, anillos de diferentes metales. Dante también encontró pelotas y frisbees, cartas, prendedores. Sobre una mesa descubrió montones de billetes, monedas viejas y nuevas. Dante encontró una de 5 pesos, pero también monedas de 1000 que nunca había visto antes. Al lado de la mesa había unos tambos repletos de monedas. Imagínate cuántas eran. Dejaron atrás la sala y entraron a una especie de cocina. En la mesa había una azucarera y un libro sobre magia blanca. Calentaban agua para café. En la alacena había frascos de mermelada, pan, cucharillas y cucharones y otras cosas para cocinar que ni Dante ni su padre reconocieron. Al fin, dieron con una puerta que daba a una especie de patio interior. ¿Quién estaba ahí? Lo sabes perfectamente, ¿no? Claro, la bruja Luciana Blanca, sentada sobre un montón de periódicos. Le hablaba cariñosamente a Charlie. Este daba saltitos de una mano a otra de la anciana. En las paredes del patio habían decenas de jaulas. En todas saltaban canarios de diversos colores. Todos cantaban en la perfecta armonía, una dulce tonada. En la esquina se hallaba una gran jaula donde se leía Pájaro Bobo. La jaula estaba vacía. Antes de irse, Minegro y su padre pasaron a la sala. Luciana quería darles un obsequio, lo que ellos quisieran. El papá de Dante escogió el anillo que su esposa había perdido años antes en una de las bancas de la macroplaza. Dante escogió un libro viejo llamado La fábrica de cocodrilos. En la puerta de la salida se encontraron con el gran pájaro Bobo que volvía a casa dando breves saltitos. Y bien, aquí termina la historia. ¿Aquí termina la historia? Bueno, no. Aún falta algo por decir. Seguro que te lo estás preguntando. ¿Qué le dijo el gobernador a Luciana para hacerle enojar? Pero ese es un misterio que solo resolverás preguntándole a tu abuela o a tu abuelo. Abuelo, ¿qué palabras te harían enojar mucho a esta edad? Pregúntales. Y entonces lo sabrás.